Hola a todos, mi nombre es Eugenia Zorrilla Montañés, soy historiadora y escritora española. En primer lugar, quería dar las gracias a la escritora mexicana Joana Chávez por haber querido contar conmigo para daros esta charla en su taller literario. En este vídeo voy a hablaros sobre varios géneros que he cultivado a lo largo de estos años, microrelatos, cuentos y relatos, y en concreto dos de ellos que son los que realmente me siento mucho más cómoda. Va a haber una primera parte con PowerPoint, por supuesto, en el que voy a hablaros de las principales características de los cuatro géneros que he cultivado, que en este caso son los géneros de terror, género erótico, género fantástico y género de ciencia ficción. Después en el que hablaré de algunas de sus características principales y algunos ejemplos literarios de cada uno de estos géneros. A continuación, voy a hablar sobre mi experiencia como escritora y cómo voy creando mis cuentos, relatos e incluso algún esbozo de alguna novela. Por último, también os daré algunos consejos sobre cómo escribir o cómo debería de ser un buen escritor. Y por último, os voy a dar algunos ejemplos, unas pequeñas lecturas de algunas de mis publicaciones. Así que comienzo con este PowerPoint que he preparado para vosotros. Ahora, esta sería, bueno, una pequeña presentación. Os voy a hablar de los cuatro géneros que más he utilizado, incluso como escritora, pero también los que me suelen gustar más como lectora, en las cuales voy a hablaros de algunas características principales y algunos ejemplos, aunque esta parte sí que ha sido bastante difícil porque son 6 ejemplos de cada uno de estos géneros y ha sido muy complicada la selección, pero os iré hablando un poco de ellos. El primer género, que es para mí uno de los más fascinantes de todos, es el género de terror. El género de terror, bueno, en primer lugar, los géneros literarios y los subgéneros que salen de estos géneros no tienen un origen contemporáneo. Todo tiene su origen en la Edad Antigua y en la Edad Media, aunque la mayoría se van consolidando a lo largo de la Edad Moderna y especialmente en el siglo XVIII. Precisamente el género de terror va a tener un buen momento, en este caso literario, en el siglo XVIII. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con subgéneros de gótico, horror, gore, etcétera. Pero en este caso, para poder crear una historia de terror, necesitamos saber cuáles son los elementos principales. Por ejemplo, en este caso, la primera es crear una atmósfera inquietante. Los elementos clásicos, como son una casa encantada, la brujería, los cementerios, los fantasmas, son elementos claves que no suelen pasar de moda, no solamente en literatura, sino también, perdón, en otros medios artísticos, como puede ser la pintura, la escultura, o en medios audiovisuales, como son las películas y las series. A menudo tiene que haber un factor sobrenatural. Claro, esto es fundamental. Es un terror que normalmente podríamos considerar como irracional, que no tiene sentido en el mundo real. E incluso hay muchos que son escépticos en este tema. Pero en el caso de la literatura, aunque sepamos que lo que estamos leyendo puede que sea mentira o puede que nunca haya pasado, nos fascina. Y luego un cultivo del miedo y las emociones asociadas. Y también un suceso sorprendente y sin explicación inmediata. Es decir, crear una historia de terror es crear un ambiente, unos personajes, e incluso aunque sean repetitivos. Pero también debemos de crear ese factor sorpresa. Y tenemos que conseguir que el lector, cuando lea nuestra historia de terror, sienta auténtico miedo, auténtico pavor. Que cuando deje de leerlo, por ejemplo, mire hacia atrás creyendo que hay alguien que lo está observando, por ejemplo. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos, por así decirlo, del género de terror? Pues bien,
Perdón. El ejemplo, digamos, ha sido, como he dicho, muy difícil la selección, pero son algunos pequeños. El primero es el Castillo de Otranto de Horace Walpole, perdón, que fue un escritor y un arquitecto inglés del siglo XVIII. Esta es considerada como la primera novela o el primer cuento gótico de finales del siglo XVIII. ¿Por qué gótico? Porque está ambientado en la Edad Media, concretamente en la Baja Edad Media, y por eso hace referencia al movimiento artístico de aquel momento. Tiene elementos fantásticos, como por ejemplo un castillo encantado. Y aunque sí que es cierto de que si lees esta novela corta, a lo mejor no sientes ese miedo, porque también hay que tener en cuenta que lo que daba miedo en el siglo XVIII, en el siglo XXI a lo mejor no da tanto miedo, ¿o sí? El siguiente ejemplo es El vampiro de John William Polidori. A lo mejor él no es muy conocido, pero su obra sí es una novelita corta, pero si os digo de que fue amigo de Mary Shelley y Lord Byron, ahí sí que posiblemente ya os suene muchísimo. Él fue un médico y escritor inglés que escribió esta pequeña novela corta, creando lo que él es arquetipo del vampiro romántico, basándose en la figura de Lord Byron. Sí que es cierto de que no es una obra como Drácula de Bram Stoker, que puede ser algo más menos sutil. El vampiro sí, el vampiro es muy elegante, que deja con mucho misterio porque no sabe qué le ha pasado a esa joven que ha visto ese hombre desconocido, pero crea un arquetipo de vampiro romántico que ha llegado hoy en día. Precisamente, por desgracia, John William Polidori no pudo conocer el éxito porque se suicidó muy joven, eh, porque su sueño era ser escritor y su familia pues nunca lo apoyó. Sin embargo, sí tuvieron la suerte de, en este caso, su sobrino, de ser un gran artista inglés muy conocido llamado Dante Gabriel Rossetti. El siguiente ejemplo es el que todos conocemos y todos hemos leído y releído varias veces, que es El gato negro de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue un escritor estadounidense que es, digamos, el gran maestro del terror y es el gran maestro del cuento corto o del relato corto de terror. Él crea un ambiente clásico, también misterioso, de la noche, los misterios, los fantasmas, los animales y en este caso el gato negro. Es una lectura que recomiendo a cualquier edad, por supuesto. Y hoy en día sigue siendo uno de los maestros de aquellos que cultivó el género de terror. Precisamente Edgar Allan Poe fue precisamente mi primer maestro en este género. El siguiente ejemplo que pongo es La maldición de Hill House de Shirley Jackson. Ya hemos dado un gran paso del siglo XX. Me he saltado como he dicho, algunas novelas, porque, claro, también podríamos haber incluido Drácula de Bram Stoker. Pero, claro, para no tampoco poner siempre los típicos ejemplos. Por eso he preferido poner esto que tengo aquí presente. En este caso, Shirley Jackson, ella le dio una vuelta al terror y ella pone como un terror más terrenal, incluso, mezclado con los elementos fantasmagóricos, mezclado también con la psicología, que eso también es justamente el terror psicológico. En su caso, ella sí que conoció el éxito, pero también el rechazo por parte de lectores y editores. Precisamente su cuento más famoso fue en La Lotería, que fue publicado en la década de los años 50 del siglo XX. En este caso, ella también es mi segunda maestra del terror porque ella lo que hace es hace que te sorprenda, es lo imprevisible. En eso destaca la- las obras de Shirley Jackson. En este caso, en La Lotería, por ejemplo, que no lo he puesto aquí, pero hablo de él, en La Lotería no te enteras de lo que es realmente la historia hasta las últimas líneas. Y es cuando, como lectora, te quedas como
impresionada porque no te lo esperas. Y es un factor fundamental, por ejemplo, ya lo adelanto, si uno quiere ser un buen escritor, ser imprevisible. No, no, por ejemplo, no llegar ni a la mitad del libro cuando ya sabes lo que va a ocurrir en el final. No ser previsible, no ser aburrido. Y en el caso de la maldición de Hill House, también consiguió eso. Juega con elementos de la psicología, de las ciencias ocultas e incluso de los problemas que había en el caso de las mujeres de su tiempo. E incluso tiene varios acontecimientos que no te esperas en ningún momento. Y la verdad que consigue que con elementos incluso en el caso de los elementos de los fantasmas, que no están ni siquiera te deja a ella misma muy claro si, por ejemplo, en este libro hay un fantasma o no. No lo sabemos, porque a lo mejor ese fantasma sí existe o es una sugestión que tienen los personajes en esta obra. Otro ejemplo es Carrie de Stephen King. Stephen King también fue, o es, en este caso, es un gran renovador del terror, en este caso del terror de los años 70. Aquí vemos un terror también psicológico, religioso, mezclado con la parapsicología e incluso con problemas que podemos incluso llevarlo al terreno actual, como es el caso del bullying. Es un personaje, en este caso de Carrie, un personaje por el que sientes lástima, admiración y al mismo tiempo un poco de rechazo, sobre todo por la famosa escena sangrienta de su instituto. Por último, quiero poner también a Anne Rice, en este caso Laura de las Brujas, aunque también habría puesto su novela más famosa, Entrevista con el vampiro. Ella retoma precisamente también en los años 70, aunque sus obras no van a ser muy conocidas hasta la década de los 80 y 90, retoma esos personajes como son brujas, como son vampiros, y lo que hace es renovarlo, darle una vuelta a todo e incluso ponerle ciertos elementos que no serían compatibles con estos personajes clásicos, como es en el caso de los vampiros y las brujas. El siguiente del que voy a hablar es el género que algunas veces es considerado incluso polémico, e incluso a veces también de risa, que es el género del erotismo, el género erótico. ¿Cuáles son las características principales? Primero, son los elementos que se desarrollan en los libros de género erótico, que es el placer, la sensualidad, lo sexual, el deseo. Apela siempre a la sexualidad física, espiritual y emocional, pero sobre todo física. Incluyen irreverencia, liberación sexual, transgresión sexual, también rompe con tabúes, rompe con los prejuicios y precisamente por eso este género a lo largo de la historia de la literatura ha sido muy polémico. Utiliza un lenguaje muy cuidadoso, pero cuidado. Hay un hilo muy fino entre lo que llamamos género erótico con género pornográfico. E incluso algunos de los ejemplos de los que voy a hablar son considerados de género erótico, sin embargo, apela a lo explícito, que es más del género pornográfico que del género erótico. Y luego activa facultades eróticas del cuerpo, es decir, que lo que busca es estimularte física, espiritual y mentalmente. Y voy a empezar con algunos ejemplos. El primero es el Decamerón de Giovanni Boccaccio. El Decamerón, que son 10 historias, es una obra medieval que en su momento tuvo mucha polémica, incluso fue prohibido por la Inquisición. Y en el Decamerón sí que es cierto de que, aunque no hay nada explícito, tienen muchos elementos eróticos que van a ser muy sutiles, pero fundamentales para el desarrollo de otras obras eróticas. También entremezclado con otras temáticas. Damos un salto al siglo XVIII con la famosa Las amistades peligrosas de Jean Delors de la Croix, que es una novela también fue en su momento muy polémica, en el que todas las relaciones sexuales y las relaciones afectivas entre dos nobles que están, bueno, se supone que enamorados. Pero claro, también habla sobre prostitución y también habla de, claro, un tema que ahora mismo podríamos considerar como despreciable e inmoral, que es engañar
a una criada haciéndole creer, que está enamorada de ella para mantener relaciones sexuales. Pero en este caso lo hace como un juego que tiene con su amante. La siguiente también es de final del siglo XVIII y puede que para algunos no sea muy conocida. Está dentro del género erótico, pero en realidad es la primera novela de corte pornográfico escrita en inglés. Se llama Fahrenheit, de John Clayton. Y esta precisamente tiene una novedad, no es una novela tal cual, es una novela epistolar. Son dos epístolas escritas en primera persona, precisamente por Fanny Hyde, y es la historia de una mujer casada, tiene hijos, y le escribe a una amiga cómo es su vida, pero también cómo es su vida pasada. Y eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque ella bueno, en este caso ella es una ex prostituta y fue una prostituta muy famosa en el Londres de finales del siglo XVIII, y en el cual no solamente te describe a sus clientes o qué hacía con sus clientes, sino también qué se hacía en los prostíbulos. Es decir, pasar esa esfera privada, pasarla a algo público, porque era algo muy habitual ir a los prostíbulos. Lo que no era muy habitual es que se escribiera de lo que ocurría dentro. Y sí que es cierto de que es un libro que en diferentes ediciones ha sido censurada algunas partes del libro, pero en la actualidad sí que se ha hecho una edición en la que no hay censura. Y sí que es cierto de que a ojos del presente puede ser un libro, incluso para algunos, casi repugnante, pero hay que entender de que esto es lo que ocurría en el siglo XVIII, aunque puede que también exagere algunas escenas, suelen hacer algunos escritores, pero hay que leerlo, como siempre digo, hay que siempre leer con la mente abierta, sin juzgar, sobre todo con libros que fueron escritos hace 200, 200 años, perdón, o incluso libros que fueron escritos con anterioridad. Aquí me he saltado a un escritor muy famoso que también es un escritor que aprecio muchísimo, que es el Marqués de Sade. Precisamente porque el Marqués de Sade sí que tiene la calificación de pornográfico, pero adelanto de que si te lees su obra, no vas a ver solamente pornografía, sino también una cruel e incluso para algunos despiadada y descarada, pero también necesaria, crítica a los poderes políticos, económicos, aristócratas e incluso religiosos. El siguiente de los que voy a hablar son ya obras del siglo XIX y XX. En este caso, La Venus de las Pieles es una novela corta de erótica, pero también os comento, no es muy erótica, tiene ya una tendencia muy pornográfica, de Leopold von Sacher-Masoch. Y de habréis seducido, de masoquismo, de ahí viene la palabra masoquismo. Y esta novela es muy original porque es semi-autobiográfica de este escritor austríaco, que más que una novela es más conocida la obra de teatro y la película dirigida por Roman Polanski. Pues bien, la novela es una novela corta en el cual toda la relación masoquista entre un hombre que tiene el rol de esclavo y una mujer, Wanda, que tiene el rol de activa, es decir, que es la que humilla física y psicológicamente a este varón. Y ahí da un juego y da un cambio también, porque normalmente lo que nos enseña la literatura, lo que nos enseña el cine o cualquier disciplina artística es lo contrario. Y en su momento, por supuesto, fue muy polémico. ¿También por qué? Porque él llevaba a cabo este tipo de prácticas. Y la verdad que sus descripciones son muy explícitas e incluso pueden provocar para algunas personas rechazo, pero era también una práctica muy habitual que incluso hoy en día se sigue practicando. Que por cierto, el título no es casual, en La Venus de las Pieles viene de un cuadro, hace referencia a un cuadro de Tiziano que precisamente se llamaba La Venus de las Pieles. El siguiente es El amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, y este sí que fue muy polémico, tan polémico
que tardó muchísimos años en poder editarse. ¿Por qué? Esta es una historia, es muy clásico, pero es la historia de una mujer que se casa con un hombre, así tal cual, pero él se queda inválido. Entonces ella, claro, tiene necesidades físicas como mujer, de, en este caso sexuales, cosa que no puede llevar a cabo con su marido. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Pues se enamora y tiene un amante, pero tiene suerte, él es jardinero de, de su casa. Y su marido no está enfadado porque tenga un amante, porque entiende que ella tiene sus necesidades como mujer. Él está enfadado con ella porque tiene como amante al jardinero, en este caso a un obrero. Y eso es, si se entera a sus amigos, si se entera en la sociedad, sería muy escandaloso y vergonzoso para él y para ella. ¿Qué es lo bueno de este libro? Que este libro está escrito desde el punto de vista del jardinero. Y eso está, esa perspectiva es muy interesante. Aparte también que mezcla el inglés académico con el inglés más popular, que es el que hablaría un obrero de los siglos XIX y XX. Por último, quiero poner como ejemplo la famosa saga, que es la más reciente de 50 sombras de Grey, en este caso escrito por L. James. Ella retoma un tema que es el tema del sadismo en este caso, que es también la humillación, en este caso la humillación física a un sujeto pasivo, en este caso con el clásico hombre activo, mujer pasiva. Lo que ocurre es que ella, sí que es cierto, lo hace, fue un boom en su momento, incluso también las películas, pero ella lo hace de una forma muy ligera, si lo comparas con otros escritores que han escrito sobre este tema, que han sido mucho más explícitos. Y sí que es cierto de que hay unos elementos románticos que pueden provocar para algunos lectores rechazo, pero ya hemos visto que para la mayoría de las lectoras no fue rechazo, ni mucho menos, sino que les abrió un mundo que para muchos a día de hoy sigue siendo desconocido, el mundo del sadomasoquismo, que es un mundo no muy sencillo, es un mundo más complejo de lo que aparentemente se puede leer en cualquier libro o ver en cualquier película o serie. El siguiente género es el género fantástico. ¿A quién no le gusta el género fantástico? ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Normalmente es narrativo. Tiene elementos sobrenaturales, tiene elementos inexplicables, por ejemplo, que aparezca un Pegaso, un centauro, incluso un hada, una bruja. Eh, Se aleja de las normas establecidas de las leyes físicas, estimula muchísimo la imaginación y eso es fundamental. El género fantástico ha conseguido estimular a muchísimas generaciones intelectualmente y de diferentes edades. También tiene orígenes en la mitología, en los relatos antiguos, como suele ocurrir en cualquier género. Pero sí que es cierto que la mitología grecolatina ha sido fundamental para la creación de estas obras de género fantástico. Puedes crear monstruos, tipos de mundos, etcétera. Es decir, que el género fantástico, como eso son elementos y personajes e incluso historias que no existen, puedes tener una imaginación ilimitada respecto a la creación de estas novelas, de estos cuentos de corte fantástico. En este caso, mm, perdón, ah, en este caso, ¿cuáles son los ejemplos que pongo? Bueno, en este caso, el rey Arturo. El rey Arturo, bueno, es un poemario ambientado a principios de la Edad Media, en el cual encontramos varios elementos, elementos reyes, reinas, elementos de magia, como es en el caso de la creación de Merlín y la Fata Morgana. Encontramos también elementos legendarios, encontramos también esa espada de Excalibur, es decir, que juega un poco con un personaje que posiblemente sea real, pero vamos a crear esos elementos que lo hagan incluso más fantásticos, elementos que se van transmitiendo de generación a generación. El siguiente es el libro de las maravillas del mundo de Marco Polo. Sí que es cierto de que sería muy arriesgado ponerlo como género fantástico,
En su momento no fue fantástico, en su momento era un libro que sirvió como guía para poder viajar al continente asiático. Pero lo he querido poner en el género fantástico porque tiene muchos elementos de leyenda y mitología, que la mayoría son inventados, pero que pueden servir como un pretexto, incluso como inspiración para futuros escritores del género fantástico. El siguiente ejemplo es uno del siglo XVIII, que es la estatua de mármol. Sí que es cierto de que no tiene muchos elementos que podemos considerar ahora mismo muy fantásticos, pero sí que es cierto de que es fundamental porque utiliza lo que es el mundo onírico, el mundo de los sueños, que también forma parte del género fantástico. El siguiente ejemplo que pongo es El maravilloso Mago de Oz de Frank Bain. ¿Quién no ha visto la película original del Mago de Oz y la precuela? Es una obra fundamental en la cual mezcla elementos reales, pero también elementos fantásticos, como es en este caso esas famosas baldosas amarillas, esas brujas, esas hadas, esos magos, esos monos voladores y sobre todo esos compañeros fieles de la pequeña e ingenua Dorothy. Y luego damos un gran salto al género fantástico, en este caso de la mano de Tolkien, en este caso con El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, y precisamente Tolkien, va a dar va a ser una gran revolución del género fantástico, porque este profesor de lengua inglés va a crear un mundo de fantasía, pero a raíz. ¿Cuáles son las raíces? Raíces de elementos de la mitología irlandesa, de leyendas irlandesas, también utilizar también elementos como profesor de lengua, puede llegar incluso hasta inventarse nombres, inventarse personajes, e incluso inventarse, crear su propia mitología, por ejemplo, como también hizo en su momento Lovecraft. Y es una obra que para algunos pueden considerarla pesada incluso, porque es muy detallada, muy descriptiva, pero para algunos fue una auténtica revolución, no solamente literaria, sino también en sus vidas, tal y como hemos podido también ver en tanto en cine de animación como eh, protagonizado por humanos, e incluso también por la serie actual Los Anillos del Poder. Pero eso ya es otro tema. Y el último es el todo conocido Juego de Tronos. Juego de Tronos no es que sea muy novedoso, pero rescata esos elementos que son legendarios, esos elementos incluso medievales, esos elementos que nos llevan a un mundo que no existe, pero que ojalá hubiera existido. Y por último, el género de ciencia ficción. Este género también es muy aceptado entre el público. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la ciencia ficción? Que también hay que tener mucho cuidado. Hay libros que son de ciencia ficción, pero que luego no se han convertido en ficción, se han limitado a ser ficción, se han convertido en pura ciencia, incluso están inspirados en la ciencia propiamente dicha. Porque también quién iba a decir de que estas novelas, algunas de ellas se iban a convertir en realidad. Por ejemplo, viajes en el espacio, realidades virtuales, alienígenas, utopías, futuros distópicos. Se desarrolla, se desarrolla de forma atemporal, incluso puede haber pasado, presente, futuro, puede mezclarse, puede utilizar un solo tiempo, también de forma ilimitada un sinfín de espacios. Los personajes pueden ser humanos, robots, marcianos, pueden incluso haber existido, puede que nunca hayan existido, puede que estén basados o inspirados en personajes reales y le añadimos otros elementos. Aquí se puede jugar con la imaginación, incluso con la propia realidad. Y también los espacios. Los espacios pueden ser terrestres, pueden ser espaciales, pueden ser incluso mundos imaginados, porque eso también es un elemento fundamental. Podemos mezclar géneros, podemos mezclarlos. La cuestión es que hay que saber mezclarlos con coherencia.
y parece que tener un gran conocimiento de estos géneros. En este caso, los ejemplos que os pongo, bueno, el primer ejemplo no podemos considerarlo ciencia ficción, aunque ahora mismo sí incluso podemos considerarlo ciencia ficción, pero en su momento no lo fue. Pero tiene un elemento fundamental que sí van a cultivar varios escritores, especialmente a lo largo de la edad contemporánea. Estoy hablando de este libro de matemáticas de Kepler. Kepler, que es uno de los personajes fundamentales en la producción científica. Pero en este libro tiene un pequeño apartado que es la cara oculta de la luna. En la cara oculta de la luna, que no sabemos qué es lo que ocurre, él cree que allí vive una serie de habitantes que nos llama selenitas. Fundamental, selenitas. Los selenitas son los habitantes de la cara oculta de la luna. Para él sí que era una hipótesis científica, pero ha sido utilizado muchísimo como un recurso para la ciencia ficción. ¿Por qué los llamó selenitas? Los llamó selenitas por la diosa Selene, que es la diosa romana, bueno, en este caso greco-romana, de la luna, que es representada como una mujer con una media luna en la cabeza. Y los que son creyentes ya han podido deducir de dónde viene la famosa imagen de la Inmaculada Concepción. El siguiente es el ejemplo clásico por excelencia, que sí es considerado el primer libro moderno de ciencia ficción, pero también forma parte del género de terror, que en este caso es Frankenstein de Mary Shelley. Mary Shelley, que fue una famosa escritora, hija de la ilustrada Mary Wollstonecraft, y ella aquí hace un elemento fundamental, que es mezclar la ciencia de su tiempo, los experimentos científicos que se hacían a principios del siglo XIX, mezclados con una serie de sueños que ella tenía recurrente. Los mezcló y creó a Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein es el creador de la criatura. Frankenstein no es el nombre de la criatura, ¿de acuerdo? Y sí que es cierto de que tiene un poco de sentimentalismo, tiene elementos de terror, pero no deja de ser ciencia ficción. Es decir, ella lo que hace es que Víctor Frankenstein crea una criatura a partir de diferentes elementos de muertos y lo resucita. Pero ya veréis que su final es bastante trágico. Y luego hablamos de un escritor, Jules Verne, y sí que es cierto de que él es como el gran maestro, por así decirlo, de la ciencia ficción. Ciencia ficción que después vemos de que muchos de sus libros se han hecho realidad. En este caso, esta novela, de aquí a la Tierra, de la Tierra a la Luna, perdón. ¿Y por qué? Porque aquí estamos hablando de un libro de la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando de satélites. ¿Quién iba a decir satélites en el siglo XIX? Pues sí, ya se hablaba de satélites tanto en la ciencia formal como en la ciencia ficción, como algo real, como algo que podía ocurrir en un futuro y que ha ocurrido. Y ahora voy a hablar de otro ejemplo, que es una novela que gracias a la serie del Ministerio del Tiempo lo conocimos, que es El Anacronópete de Enrique Gaspar. Y es ciencia ficción, ¿por qué? Porque unos años ya sabemos de que hay una novela de H.G. Wells llamada eh, En la máquina del tiempo, pero es que este señor Enrique Gaspar, unos años antes de que se publicara La máquina del tiempo, él ya había escrito una novela y publicado esta novela que trata sobre viajes en el tiempo. Es la historia de un profesor que crea una máquina con la que puedes viajar en el tiempo, en este caso al pasado. Y eso es fundamental porque es un elemento también muy recurrente en la literatura y en el cine también. Esos viajes en el tiempo, al pasado y al futuro. E incluso algunos científicos dicen que sí que se puede viajar en el tiempo. El propio Stephen Hawking eh, afirmó, perdón, que se podía viajar en el tiempo. Pero a día de hoy todavía sigue siendo, perdón, parte de la ciencia ficción. Es un libro que recomiendo su lectura y con un final muy inesperado, que eso hace que el libro sea muchísimo más interesante. Luego tenemos el caso de Robert Louis Stevenson,
que todos lo conocemos por La Isla del Tesoro, por supuesto, pero él escribió una novela muy famosa de ciencia ficción llamada El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Él aquí habla de un elemento que también es muy recurrente, que es la doble personalidad, que algunos consideran de que existe, otros consideran que no existe, pero es la misma persona, pero con una doble personalidad totalmente distinta. Y esto es un campo que también puede incluso incluirse en el terror psicológico, e incluso la psicología ha estudiado este tema de la doble personalidad o las personas que tienen personalidades múltiples. El último, perdón, es el famoso escritor Isaac Asimov. Si queremos, tenemos que poner un maestro como de la ciencia ficción contemporánea, esa ciencia ficción del siglo XX, va a ser gracias a Isaac Asimov. Precisamente él fue físico y aprovechó esos elementos para poder crear, en este caso, la famosa trilogía de la Fundación, como un futuro distópico en este caso. También podríamos haber incluido la saga Doom, por ejemplo, pero en este caso quería incluir a Asimov, porque Asimov sí que es cierto, también tiene relatos cortos de ciencia ficción muy interesantes como Yo Robot, en el cual crea también una serie de, incluso de leyes en relación, por ejemplo, con los robots, que vemos que en la actualidad no solamente es un recurso literario y cinematográfico, sino que posiblemente sea también una realidad. Y después de esta pequeña clase requete express sobre estos géneros, ¿por qué he querido empezar con esto? Precisamente porque para ser escritor tienes que ser lector, aunque para ser lector no tienes por qué ser escritor, precisamente no porque leas muchos libros, no te convierte en escritor ni mucho menos. Pero para ser escritor, un buen escritor, tienes que leer a los clásicos, tienes que conocerlos, tienes que conocer los elementos fundamentales de cada uno de esos géneros y poder utilizarlos para escribir tus obras. En este caso, también recomiendo que no os limitéis a la hora de leer, ni mucho menos. No prohibáis libros, no autocensuréis, ni mucho menos. Tenéis que leer absolutamente de todo. Aunque tengamos un género o incluso un escritor o una escritora fetiche, nunca hay que infravalorar otros libros simplemente porque la temática no te guste o porque el escritor tampoco te caiga muy bien, ni mucho menos. Yo siempre recomiendo de que hay que leer de todo, pero sobre todo para poder crear tu propia opinión, incluso de un libro. Es decir, no recomiendo de que, por ejemplo, si os dice a mí este libro no me ha gustado, no lo lea. No, léelo y a lo mejor a ti no te gusta, o a lo mejor sí, o a lo mejor vuelves a leer un libro que te gustaba y luego no te gusta. Eso es, o encuentra otro sentido a algunos de tus libros. Pero yo siempre recomiendo eso y que no prohibáis ninguna lectura, ni mucho menos, porque eso puede abriros la mente, pero también os puede ayudar para crear vuestras futuras obras, en el caso de que queráis ser escritores. Nunca os podéis limitar, nunca podéis vuestras lecturas. No importa si es un libro famoso, si no es famoso, si no es un clásico, porque también es otra cosa. Leer es cuando leáis es por puro placer. Los profesores, cuando os mandan a leer libros, pues claro, tenéis un tiempo determinado, incluso no llegas incluso a apreciar y a valorar ese libro. Pero cuando lees por placer y empiezas a apreciar y valorar muchas de las lecturas, incluso que te recomendaron o te obligaron a leer. O va a tener también el efecto rebote, de que a lo mejor te obliguen a leer un libro y luego no quieras leerlo más en tu vida. Lo que sí recomiendo segundo, perdón, es que mm, no hagáis una competición con lecturas ni tampoco con el estoy escribiendo, ni mucho menos. Es decir, esas personas que se leen 30, 40 libros, ¿vale? Estupendo. Pues si tú eres feliz leyendo ese libro de libros, estupendo. Tú lees menos, no pasa nada.
no pasa nada. No es una competición. Aquí, cuando se lee, es por puro placer. Y no importa si lees el libro en lengua original o no, o si lo lees en digital o físico. Cada uno que tenga su propia biblioteca y con los medios que tenga. Que no tiene ningún medio para leer, pues las bibliotecas, en la que sí pueden leer sacar los libros gratis y leer allí de forma gratuita. ¿Y por qué esto lo considero importante? Porque antes de ser escritora fui lectora y sigo siendo lectora. Y para mí es fundamental para poder crear un relato, un relato o un cuento, una novela, lo que sea, poder leer y poder también formarme en talleres o en cursos de escritura creativa, por supuesto, pero sobre todo es leer. Por ejemplo, en este caso, voy a poner un pequeño ejemplo. Hay un director de cine actual muy, digamos, un poco sobrevalorado, que dice que él no ve películas, sino que dirige películas. Eso es un grave error. Para poder dirigir una película tienes que haber visto muchísimas. Al igual también con un escritor. Para tú ser escritor, tú tienes que haber leído muchísimo. Tienes que haber leído muchísimo. Y no me refiero a una cantidad en concreto, sino tienes que haber leído muchísimo y de todo. También recomiendo de que, por supuesto, eh, escribir sobre cualquier género, que no todos los géneros, incluso mezclarlo, como he dicho, pero con coherencia. Pero eso no quiere decir de que tú seas un fenómeno en todos esos géneros. Siempre va a haber un género o dos en concreto, como es mi caso, en el que realmente te sientas cómodo, en el que realmente tú te sientes creativo, imaginativo y te sientes cómodo escribiendo. No porque cultives o no puedas escribir historias de todos los géneros que existen, no te convierte en un mal escritor, ni mucho menos. En mi caso, los géneros que más he cultivado son los géneros de terror y erótico, porque me siento realmente, tanto como lectora como escritora, me siento muy cómoda con estas lecturas y también cuando escribo sobre en relación a estos géneros. Yo lo que primero recomiendo no solamente una formación, sino también, claro, lectura, evidentemente, que eso también hay que tenerlo muy claro. No porque seas, por ejemplo, profesor de lengua y literatura, o porque tengas una formación académica alta, eso no te va a convertir en un buen escritor y en el mejor escritor. Independientemente de tu formación o de tu trabajo, tú puedes ser un gran escritor o puedes ser un pésimo escritor. Por ejemplo, Alice Munro. Alice Munro era ama de casa, aunque era copropietaria de una librería con su marido, pero era sobre todo ama de casa. Y ella su propio libro escribió y al final consiguió un premio Nobel de literatura. Y lo consiguió por sí sola. De cómo hay que conseguir todas estas cosas. Un escritor tiene que trabajar solo. Yo siempre recomiendo que trabajes solo. Si tiene un ayudante o dos, porque le pueden ayudar para investigar, para buscar información, para hacerle cosas a alguien, de acuerdo. Pero que tu obra sea realmente tuya y que puedas defenderla tú, por supuesto. No caigáis en la tentación ni tampoco en lo más bajo, que es que te escriba la novela otra persona y pongas tu nombre. O el tema del plagio. Eso nunca, jamás. Siempre escribir vosotros para poder decir, esta es mi obra, este es mi trabajo y yo voy a defenderlo, por supuesto. Y también hay que saber venderlo, que yo explicaré cómo hay que venderlo. ¿Qué es lo que suelo hacer, por ejemplo, en mi caso cuando estoy inspirada? Tener un cuaderno. Ese cuaderno, como veis, tengo mis ideas plasmadas. Aquí tengo mis ideas no solamente de argumentos, sino también de títulos, personajes, también de algunas historias. Aunque sí tengo que decir que eso es fundamental, sobre todo para que no se te olvide. Si no tienes el cuaderno, pues utiliza el móvil para una grabadora, para también las notas, etcétera, para que no se te vayan olvidando, porque eso sí molesta muchísimo cuando escribes, de que tengas una idea, no tengas dónde apuntarlo y que esa idea desaparezca. Y también recomiendo, sobre todo, tener una serie de hábitos a la hora de escribir.
En este caso, el poco tiempo que tú tengas, o como es mi caso, el poco tiempo que tengo, lo aprovecho siempre para escribir. Escribir una página, dos páginas, o incluso después desecharlas, no importa. Lo importante es estar trabajando continuamente en tus obras. E incluso, aunque esté hecha, tienes que revisarla varias veces, tienes que, para ver no solo si tienes falta de ortografía, sino también si te repites, si hay una idea que no te convence, lo que sea lo que sea, aunque luego cuando se vaya a publicar hay correctores, incluso lo vuelves a revisar otra vez, pero siempre es bueno ir trabajando en la obra. Y las obras no salen de la cabeza de un escritor así sin más, no. Salen a medida que tú vayas trabajando y escribiendo. Sí que es cierto de que a lo mejor tú puedes tener una idea plasmada, empiezas a escribir y esa idea empieza a dar forma e incluso puede que sea contraria a lo que tú tenías escrito en un principio. En este caso, suelo escribir cuentos, relatos y microrelatos, precisamente no solamente porque me siento muy cómoda con lo que son los relatos cortos, sino, aunque tengo idea incluso también de escribir alguna novela. Es que también la falta de tiempo, por supuesto, me impide escribir obras mucho más largas. Sí que es cierto de que cuando me ocurre muy a menudo que cuando mi día a día sí que es cierto, es muy estresante, como cualquier persona que vive en este planeta, pero cuando llego a un punto alto de estrés, mi creatividad aumenta. Es como un mecanismo de mi cerebro para decirme, ahora va a salir tu historia, ahora tienes que relajarte y tienes que sacarla. Y la escribo a mano y luego la paso al ordenador, absolutamente, por supuesto. Y también, siempre cuando puedo, algún curso o algún taller de escritura creativa, porque incluso, aunque ganes el premio Nobel, tú siempre, o algún premio prestigioso, otro premio prestigioso en tu país o fuera, el escritor nunca va a dejar de ser un alumno y tiene que estar aprendiendo continuamente y tiene que estar al día. E incluso cuando es muy clásico, tiene que estar continuamente con su aprendizaje y al día de todo lo que ocurre. Recomiendo, claro, leer y utilizar tu imaginación, pero si puedes salir simplemente a pasear a tu ciudad, a tu aldea, a tu pueblo, ahí también puedes encontrar mucha inspiración. La inspiración nunca la vas a encontrar bajo los efectos del alcohol y las drogas. Es un mito que hay que enterrar, pero por completo, porque ni eso te va a hacer más creativo, ni tampoco te va a hacer mejor escritor, por supuesto. Y respecto a los géneros que he cultivado, en este caso terror y erotismo, el terror lo he cultivado muchísimo, especialmente, sobre todo desde que desde los 11 años, y mis inspiraciones son sobre todo y espacios clásicos. En este caso, claro, teniendo como maestro Edgar Allan Poe, mi corte siempre va a ser clásico, pero también lo mezclo un poco con elementos del pasado, elementos también actuales, y sigo el ejemplo de Shirley Jackson, que es crear la obra y en las últimas líneas casi a mitad del libro darle una vuelta de tuerca y dejar al lector sin palabras para decir, esto no me lo esperaba. Crear esa sorpresa, esa explosión en la cabeza para decir, ¿qué ha pasado aquí? De los finales de mis obras, en el caso del terror, no son finales felices. Y eso es una elección que, vamos, que he elegido personalmente. Y me parece, vamos, en mi caso es que un recurso muy bueno, es crear ese final, no crear ese final feliz o incluso ese final abierto. Los finales abiertos siempre te van a dejar con muchísimas dudas. Y a veces las dudas son muchísimo más emocionantes. En el caso del género erótico, ahí sí que he cambiado un poco, porque sí que es cierto de que en los dos géneros, por ejemplo, suelo ser muy gráfica, muy explícita el cual me siento bastante incluso cómoda, incluso a veces incluso un poco violenta en las obras, no en la vida real, por supuesto. En el género erótico he querido cambiar una cosa, que es a qué lectores, en este caso, escriben este tipo de obras eróticas. Actualmente escriben en la literatura erótica
está escrita por mujeres, para mujeres. ¿Y por qué? Y yo me lo pregunto continuamente, ¿por qué? ¿Qué pasa con el público masculino? Todavía sigue ese tópico de que las mujeres para estimularse tienen que leer literatura erótica y los hombres películas pornográficas. Y no. Un hombre, un varón, puede leer un cuento, un relato erótico y sentirse estimulado física, espiritual y mentalmente. ¿Por qué no? En en las literaturas, perdón, en mis obras eróticas, los protagonistas son los varones y son varones frustrados sexualmente, pero que luego, por alguna razón, consiguen tener experiencias e incluso experiencias sexuales místicas que nunca pensaron de que iban a tener, por supuesto. Y son personajes que cuando llegan a ese momento sienten una realización personal muy fuerte. Y aunque sí que es cierto que hay veces que tienen un final trágico, pero no deja de ser interesante de cambiar ese enfoque, de cambiar ese enfoque para decir, bueno, hay literatura escrita por mujeres y para mujeres, pues yo voy a escribir. Soy una mujer y escribo para, en este caso, para varones. Aunque no tengo un público concreto, porque en este caso yo cuando escribo, siempre escribo para cualquier persona, en el caso de erotismo me he querido enfocar precisamente en el público masculino. Un público que está incluso siendo muy abandonado en estos libros, en los libros de literatura. También otra recomendación es que cuando escribáis, escribáis que salga de dentro, no solo de vuestra cabeza, hay que escribir desde las entrañas. Tenéis que sentir cada palabra, cada frase que escribís, para que el lector pueda sentir lo mismo, incluso más de lo que vosotros habéis sentido cuando escribí, en este caso, cuando he sentido que escribía esta, esta obra. También recomiendo de que estéis siempre, cuando lleguéis a publicar, ya sea autoedición, ya sea con un concurso, ya sea con una editorial prestigiosa o poco conocida, lo que sea, siempre estéis abiertos a las críticas, a críticas constructivas, por supuesto. Si alguien os dice, pues a mí no me gusta este género, pues bueno, eso no es una crítica constructiva. Pero si os hacen una crítica constructiva por el estilo, por la narrativa, por la descripción de los personajes, o cómo habéis creado este personaje, o cualquier cosa, tenéis que estar abiertos y nunca a la defensiva. Siempre respondiendo de forma educada, correcta y nunca insultando al público, nunca insultando al lector, ni tampoco insultando y desprestigiando a otros escritores. Simplemente porque escriben de forma diferente o porque tienen a lo mejor más, son más conocidos que vosotros, por ejemplo. Y jamás tener a ningún escritor en ningún pedestal, por supuesto. Los escritores somos personas humanas, con defectos y virtudes. Y aquí no estamos para alimentar nuestro ego, ni tampoco estamos para contentar a un grupo selecto de personas, ni mucho menos. Aquí estamos para escribir y escribir para todos, independientemente de su sexo, género, de su estatus socioeconómico, de su formación, de su trabajo, de su religión, etcétera. Los escritores escribimos para el mundo, escribimos para también una parte de nosotros, escribimos ficción, porque eso hay que tenerlo muy claro, escribimos ficción, que nosotros, en mi caso, si yo, por ejemplo, describo un asesinato, eso no quiere decir que yo esté a favor de los asesinatos, ni mucho menos, sino que yo escribo para que tú te entretengas, para que te estimules, e incluso, ¿por qué no?, para crear futuros escritores. Y hay también otra cosa fundamental, mmm, también de recomendación, también que me ha pasado como escritora y como lectora. No confíen mucho en los escritores que van con su séquito. Su séquito me refiero con su grupito de amigos para defender su obra. El escritor siempre tiene que defender su obra solo, con las herramientas que tenga, pero tiene que defender su obra solo, como tiene que hacer también en su vida cotidiana y en su vida personal. Nunca decir o defender su obra en este caso
y encima respaldado por un mismo grupo de amigos, por supuesto. Y no porque el escritor sea muy poco conocido, tiene un círculo cerrado, no quiere decir que sea mejor o peor que el que escribe bestsellers, por supuesto, es simplemente un escritor más, ¿de acuerdo? Nunca el escritor no debe de ir con esos aires de prepotencia y soberbia, ni mucho menos, porque lo que provoca es rechazo a la persona que también rechaza sus obras, aunque sus obras sean buenas. Si tu actitud como escritor es de prepotente, soberbio, egoísta, egocéntrico, ególatra, entonces no deberías de ser escritor, deberías de tener otra profesión. Y por último, también quiero hacer una última recomendación, que es lo que solemos hacer, en mi caso, es lo que suelo hacer en las redes sociales, normalmente, que es vender mi obra, por supuesto, pero venderla bien, venderla sin perder ni un ápice de la dignidad de ser humano. Es decir, vende tu obra, pero no obligues tampoco de una forma que puede considerarse incluso acoso, de que lean tu obra. Tiene que salir de esa persona que lean tu obra, ¿de acuerdo? Y sobre todo, guste o no tu obra ya está escrita y te gusta, estupendo, que no gusta, no pasa nada. La vida sigue y el mundo sigue igual, pero tu obra está ahí, está permanente, ya es inmortal, ya en el momento en el que ya se hace público. Y no porque ganes muchos premios, y no porque des talleres o porque des muchas clases, o porque tus libros sean vendidos, poco vendidos, no te va a ser tampoco mejor o peor escritor. Como ya he comentado, todos los escritores somos iguales. Todos los escritores seremos más conocidos, menos conocidos. No pasa nada, no pasa nada. Aunque aquí hay espacio para todos. Pero otra cosa es ser un buen escritor. Porque si escribes como lo hacen otros, la verdad es que no. Tú cuando escribes tienes que escribir y destacar tu obra. No hacer siempre lo mismo que hacen los demás. Ser fiel y leal a ti mismo, pero sin perder un ápice de tu dignidad. Y sobre todo, no esperar siempre a gustarle a los demás, ni mucho menos, simplemente gustar, que lean, que disfruten de tu obra. Y las inspiraciones, como ya he comentado, las inspiraciones pueden ser reales o imaginarias. Tu musa puede ser varón, mujer, como tú quieras. Lo importante no eres tú, lo importante es tu obra y el contenido de tu obra y cómo está escrita tu obra. Eso es lo importante, la historia es lo importante, no tú. Y ni tampoco yo misma, por supuesto. Lo importante, en mi caso, son mis cuentos, mis relatos, no mi persona, ni tampoco mi nombre, ni mucho menos. Es la historia lo importante, porque eso es lo que realmente engancha a la persona, la historia, no quien haya escrito la historia. Y por último, como ya había comentado, voy a haceros unas pequeñas lecturas de algunas de las obras que me han publicado, en este caso conjuntas, o que hayan sido, por ejemplo, de colaboración o de concursos. El primero es un microrelato que me publicaron el año pasado. Es un microrelato de terror que se titula Reflejo. Ahora voy a comenzar la lectura. Claude se había propuesto aniquilar sus cinco sentidos desde el estallido de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, por si alguien no lo sabe. Así que al amanecer, delante de un espejo roto, se cortó la lengua, metió sus manos en un cuenco con cristales, introdujo pequeños trozos del espejo en sus oídos, se cortó la nariz y apretó hacia adentro sus ojos con los pulgares sangrentados, para luego sonreír ante un mosaico deforme de vida. Ya no existía la fealdad, solo un reflejo de su oscuridad. Aquí, en este caso, me inspiré en las fotografías que hay de soldados de la Primera Guerra Mundial y sobre todo me inspiré en lo que es el estrés postraumático
que ahora mismo se puede gestionar, hay terapeutas que pueden ayudar. Pero en la Primera Guerra Mundial a estas personas, ya fueron soldados, ya fueron militares o civiles, no los ayudaron. Por eso en este caso es fundamental porque es de una persona desconocida que está viendo los horrores de la guerra, está muy trastornado y decide automutilarse simplemente para poder escapar de esa realidad que desgraciadamente se volvió a repetir y se repitió. El siguiente microrelato es de corte erótico y se titula El fornicador. El título promete. Alfonso rememoraba a sus 74 años la clase de fornicador que fue. Las insaciables amantes, desde vírgenes hasta madres superioras, que adoraron su pene de oro macizo, perdón, mientras las azotaba con el látigo de la perversión más pecaminosa. Ahora se pudría en una jaula húmeda y maloliente y observa con detenimiento y tristeza la uva pasa en la que se había convertido su instrumento diabólico. Pero el aviso, ella se levantó y apuntó hacia el horizonte. Todavía quedaba un estimulante. En este caso me inspiré en el personaje del Marqués de Sade por dos cuestiones. Primero, por su eh, agitada vida, vamos a dejarlo así. Su primer nombre es Alfonso y murió con 74 años, que ya ven ustedes que 74 años en el siglo XVIII ya era un anciano, pero seguía en activo, por supuesto. Y trata sobre todo, en este caso, sobre la sexualidad en la vejez. Parece que llegado a ciertas edades, parece que las personas más mayores parece que no tienen derecho a mantener relaciones sexuales, por supuesto. E incluso pueden tener una vida sexual mucho mejor que la que tuvieron en su juventud. Y tienen el derecho de poder elegir o no tener una sexualidad abierta o una sexualidad que a la que se puede prolongar incluso con 70, 80 o 90 años. Nadie se los debe de prohibir. El siguiente es un microrelato que me publicaron a finales de este año, que es de temática vampírica y que lo he titulado Miss Murray. El arqueólogo y medievalista Wilhelmina Murray, recordemos quién es este personaje, se despertó al amanecer para irse a trabajar al castillo de Bran, recordemos. Desde que llegó a Transilvania, una voz grave e inquietante en su cabeza le repetía ansiosamente: Miros de sangre, breu sangre, es rumano. Huelo a sangre, veo sangre. Pero no le dio importancia hasta que encontró la tumba perdida del auténtico príncipe Blanc, y la voz desapareció en el mismo instante en el que fue mordida. En este relato me inspiré, por supuesto, en Drácula de Bram Stoker, que eso también puede ser muy interesante, es decir, en vez de adaptar clásicos, podemos aprovechar obras clásicas, en este caso de una obra de literatura vampírica, para poder crear otra historia con estos mismos personajes, como en este caso, como he hecho con la famosa Mina Wilhelmina Murray, que luego sería Mina Aja. Y ahora, por último, os leeré una página o dos sobre dos relatos que me publicaron el año pasado, bueno, el año pasado uno y el año anterior otro, y en este caso es un relato erótico con toques pornográficos que lo titulé La Guardilla. El ambiente se estaba cargando y eso era una buena señal. Ella lo notaba, ellos podían sentirlo y el descarado hinchazón de sus pantalones también. Su traductor se levantó de la silla y fue hacia la mesa y cogió la esponja y el jabón. Se lo entregó a la bella sirena y, una vez sumergió ambos elementos en el agua, frotó hasta hacer espuma. Empezó a lavar sensualmente sus brazos. La joven se levantó y estrujó la esponja hacia su cuerpo. La espuma comenzó a caer lentamente por sus pechos, y vientre que, junto con la potente luz que se reflejaba en la vidriera, daba lugar a un efecto óptico hipnótico. Se movió hacia el lado izquierdo, puso su pierna en el borde y empezó a refregarse de arriba a abajo mientras miraba a alguno de sus hombres de forma traviesa. Como sabían que no podían tocarla, todavía sintieron una febril sensación.
y uno de ellos tuvo intención de quitarse la camisa. No lo hagas, todavía no, le habían recordado. A continuación se vistió la otra pierna y su señor Rochester comenzó a morderse el pulgar. Su rostro reflejaba desesperación. Una de las veces casi se rompe el dedo por el fuerte mordisco. Es importante crear ambiente. En este caso, este relato erótico, La Guardilla, es la historia de 6 hombres que una vez al mes, una vez a la semana, mantienen relaciones sexuales con la esposa de uno de ellos y está ambientada en la época victoriana. Esto también es fundamental. Es decir, elegir una época, por ejemplo, en este caso la época victoriana, que fue una época en la que destacó la represión, aunque luego hay que matizar mucho este tema, y crear un ambiente de carga erótica en el que donde hay represión luego hay una explosión de sensualidad. Y ya adelanto que este relato tendrá segunda parte y que será erótica, pero también muy trágica. Por último, leeré unas páginas de un relato, bueno, este es un cuento de terror que titulé Una explosión en las tinieblas. Hice una lectura de este cuento y luego cuando llegó el momento de publicarlo hice algunos pequeños cambios que la verdad es que quedaron muchísimo mejor que en el original y que ya adelanto también tendrá segunda parte. En ese momento cogió la pala y empezó a retirar la tierra. Le costó mucho trabajo porque empezó a llover granizo. Era una señal divina sin duda para el pueblo, pero para el poeta fue un impedimento que lo llevó a trabajar con un sobreesfuerzo titánico. En cuanto dejó de llover, encendió una vela y terminó de cavar hasta que vio el ataúd blanco con una cruz latina. Cogió una palanca y la abrió. Los primeros rayos de luz de la mañana iluminaron el cuerpo inmaculado de su musa. Había muerto 2 años atrás, pero estaba intacta, pálida, con unas gotas de sangre en la comisura de su boca, y ante todo, hermosa. Todavía tenía su cabello largo, rizado y negro, su vestido de rayas verticales de blanco y negro, con encajes de este mismo color, un camafeo, unos guantes de res negro con unos pequeños lazos blancos y sus zapatos de charol negro. Tenía las manos entrelazadas y un rosario de nácar. Sus ojos estaban cerrados, pero todavía recordaba que eran verdes. Víctor Fulgencio respiró profundamente y se reclinó observando de cerca a su amada, y empezó a acariciar su brazo. La joven lesbia abrió los ojos y giró la cabeza hacia la derecha y sonrió a su poeta. Llévame contigo, dijo dulcemente. Víctor, sin cuestionarse lo que ocurría, la llevó a su humilde morada que tenía dentro del cementerio mientras la llevaba en brazos. Con un solo brazo rodeó su cuello y el otro lo tenía colgando. No dijeron palabra alguna, solamente se miraron y sonrieron. En este caso es un cuento de terror que titulé Una explosión en las tinieblas, haciendo referencia a uno de mis poetas favoritos, el francés Charles Baudelaire, y es la historia en un pueblo ambientada en un pueblo colombiano inventado, y es la historia de un joven que trabaja en el cementerio del pueblo, pero su gran sueño es ser poeta, pero como escribe unos poemas que son muy grotescos, es rechazado por el pueblo e incluso, digamos que es un marginado, es alcohólico y es drogadicto. Y él como que vive en su mundo de fantasía respecto a lo que está en este caso en el cementerio. El final es bastante trágico y también, como os comenté, hay una segunda parte y hay un final también muy inesperado porque sus poemas se harán famosos en París, pero no por él. Y nada más. Ahora mismo pues voy a dar por finalizada esta, perdón, esta, esta charla que he dado. Espero de que todos aquellos que estéis introduciendo en la literatura o que ya tenéis una experiencia escribiendo y que hayáis tenido la ocasión de publicar, os haya gustado esta charla, os haya parecido también muy entretenida, hayáis aprendido, incluso hayáis
escrito alguno de estos clásicos si no lo habéis leído para futuras lecturas, que os haya parecido, vamos, muy estimulante también mi experiencia y mis consejos como escritora y también las lecturas de algunas de mis obras. Y nada más, tenéis en la presentación, como habéis visto, tenéis mi correo electrónico, o si también tenéis dudas, comentarios, preguntas, o incluso queréis enviarme alguna de vuestras obras para que os dé algún consejo, o el visto bueno, o, o cómo queréis que sigan esas obras, o lo que sea, y estoy abierta para, incluso para cualquier crítica, sugerencia eh, de mis obras y en el futuro de otras de mis obras. Y nada más. Sobre todo, también os digo, leer y escribir. Ese tiene que ser el mantra de un escritor. Leer y escribir. Leer y escribir. Que se os meta muy bien en la cabeza. Y nada más. Espero que el lucero del alba os bendiga y muchas gracias a todos. Hasta luego.